No había leído el chat. Sí. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Las condiciones para que ocurra la reacción es porque tiene que haber un medio ácido fuerte, porque si no va a ocurrir de manera muy lenta, ya que el medio ácido es lo que cataliza la reacción. Y bueno, para desplazar el equilibrio hacia la formación del éster, se añade ya sea un exceso del ácido carboxílico o un exceso del alcohol. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los fenoles, que los fenoles ya los habíamos visto en la clase pasada. Son compuestos que presentan uno o más grupos hidroxilos unidos directamente al anillo aromático. Y ahí está, ¿verdad? Este es el fenol más simple que hay, ¿verdad? Un benceno unido a un OH. Entonces, y bueno, propiedades físicas y químicas, tenemos que los fenoles más sencillos son líquidos o son sólidos blancos e incoloros. Son poco solubles en agua, pues ya que, como ustedes saben, ¿verdad? Los compuestos aromáticos son poco solubles en agua, pero igual, ¿verdad? Lo que es el grupo OH le confiere algo de solubilidad. La proporción de carbonos con respecto a la cantidad de, bueno, son poco solubles en agua, aunque presentan el puente de hidrógeno, la proporción de carbonos con respecto a la cantidad de OH es muy baja. Bueno, los puntos de fusión y ebullición, bueno, aquí dice que presentan altos puntos de fusión, de ebullición, ¿verdad? Pero siempre son bajos. Sin embargo, se dice que son altos en comparación a los demás compuestos orgánicos. Entonces, se presentan altos puntos de ebullición debido a la presencia de hidrógeno. Creo que aquí grupo hidroxilo, ¿verdad? Y bueno, los fenoles como ácido. Los fenoles presentan constantes de acidez más altas en comparación a los alcoholes. Realmente esto es una característica, ¿verdad? De estos fenoles, una de las formas una de los pasos que se utilizan para identificar, ¿verdad? Fenoles es ver la acidez. Y luego, pues se puede utilizar la prueba del cloruro férrico que hablamos la clase pasada, y ver, ¿verdad? Si se forma el complejo violeta, y si se forma el complejo violeta ya sabemos que tenemos un fenol ahí presente. Luego otra reacción que tenemos para los fenoles es la sulfonación, que es cuando calentamos un fenol con ácido sulfúrico. Se provoca la sulfonación del anillo. Y cuando hablamos de sulfonación, estamos hablando de la introducción de la molécula de H2SO3, que este es ácido sulfónico. Entonces, pues se llama sulfonación la reacción. El ácido que tenemos aquí, que es H2SO4, es ácido sulfúrico. Entonces, y bueno, una de las cosas que ocurre también, ¿verdad? Con esta reacción es que no se forma un solo producto, sino que se forman dos. Se forma esta reacción en azul y se forma la que está en rojo, ¿verdad? Se forman estos productos que están acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ácido sulfónico se introduce en diferentes lugares del benceno. Aquí se coloca en la parte orto, en la orientación orto, es un ácido ortofenol sulfónico, mientras que el otro al lado opuesto, ¿verdad? La orientación para. Entonces es un ácido para fenol sulfónico. Luego tenemos la nitración, que bueno, ya hemos dicho que la nitración era la introducción de un grupo nitro en el anillo aromático. Y el grupo nitro es este NO2 que está aquí, ¿verdad? Ese NO2 es el grupo nitro. Nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que se puede hacer una mezcla entre ácido nítrico y ácido sulfúrico, y de esa mezcla sale el grupo nitro y se le agrega al compuesto aromático y se va a nitrar, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí dice que no es necesario usar esa mezcla, simplemente agregando lo que es una solución diluida de ácido nítrico o ácido acético es suficiente, ¿verdad? Solamente que, bueno, en este caso tiene que estar diluida, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el procedimiento experimental, que no lo vamos a ver como tal. Este es el video que les menciono, ¿verdad? Donde está el procedimiento experimental de la práctica. Es un video un poco extenso, y de aquí donde ustedes van a realizar el reporte.
Entonces, la verdad que pues hay bastantes prácticas por ahí, ¿verdad? Que hay que hacer, entonces ustedes lo van a tener que ver el video. Y bueno, la ventaja de este video pues es que está bastante explicado, o sea, van realizando los pasos, pero a su vez van explicando, ¿verdad? Cada uno de ellos, o sea, para qué se utiliza cada prueba, para cómo se hace y bueno, eso, ¿verdad? Cuáles son los resultados y el por qué. Entonces, él lo explica tanto la parte teórica como la parte práctica. Entonces, es un video de 28 minutos. Y bueno, aquí en una introducción teórica. Y bueno, ahí empieza, ¿verdad? Acá va haciendo las pruebas y bueno, se van a ir viendo los pasos, ¿verdad? Entonces sería como serían las prácticas en un laboratorio de manera presencial, ¿verdad? Pero todos sabemos que no se puede. Entonces aquí lo que están haciendo es aplicando lo que nosotros vimos en la presentación. Entonces, si se fijan, aquí está la identificación de fenoles, ¿verdad? Les decía que se utiliza lo que es el tricloruro de hierro. O el cloruro de hierro 3. Entonces ahí están las pruebas, ¿verdad? Las diferentes coloraciones. Tenemos la nitración, que la vimos hace poquito. Ya está, ¿verdad? No está nitrándolo. En este caso creo que se utiliza la mezcla del ácido sulfúrico con... Sí, ahí está, miren, la mezcla del ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces ahí tiene el grupo nitro que se lo agregan al compuesto, al fenol. Y bueno, eso, ¿verdad? Cuando es la correlación respectiva se puede confirmar o si no es la correlación, pues se sabe, ¿verdad? Que no se llevó a cabo. Está con el baño María. Está agitando con un tubo de ensayo. Bueno, ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Los resultados y van viendo, ¿verdad? Si cuadra con lo que se explicó o no. Entonces, esto sería solamente con la parte de alcoholes y fenoles, ¿verdad? Y él va explicando, ¿verdad? Lo que no escuchan porque no le puse sonido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso sería por mi parte con respecto a la práctica de alcoholes y fenoles, ¿verdad? Obviamente, lo que es permítanme, lo que es las hojas de reporte, yo se las voy a compartir a ustedes, ¿verdad? Y con el video ustedes se van guiando y van llenando, ¿verdad? Lo que se les pida en la hoja de reporte. Entonces, si no hay dudas o preguntas con la que es la parte de alcoholes y fenoles, podemos continuar con aldehídos y cetonas. Entonces, ¿cómo van, chicos? ¿Se van teniendo lo que voy explicando hasta ahora? ¿Tienen dudas? ¿Quejas, reclamos, sugerencias? A ver, ya dice que está todo bien, ¿verdad? ¿Y los demás? Todo bien, Lick. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a lo que son aldehídos y cetonas, ¿verdad? Creo que está un poquito más fácil esta parte. Vamos a verlos. Entonces, estos aldehídos y cetonas, ambos contienen lo que es el grupo carbonilo, ¿verdad? Yo ahorita con los que son alcoholes, ok, está bien, Janine. Ok, entonces, lo que les mencionaba en la clase pasada, perdón, es que el grupo carbonilo es este que ven aquí, ¿verdad? Un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Entonces, tanto los aldehídos como las cetonas contienen ese grupo carbonilo. Muy importante. Entonces, en el caso de los aldehídos, lo que ocurre es que contienen el grupo carbonilo y tienen una cadena hidrocarburada y contienen un hidrógeno. Esos serían los aldehídos. Mientras que las cetonas van a tener el grupo carbonilo y a su vez van a tener dos cadenas hidrocarburadas. Entonces, ahí, ¿verdad? Ya queda cheque, ¿verdad? La cetona. Ahora,
Bueno, la acetona creo que todos conocen, ¿verdad? La acetona. La acetona, por lo menos ustedes las muchachas, ¿verdad? Utilizan esas cosas, que es un solvente, ¿verdad? Y es lo que permite, pues, que puedan quitarle la, el esmalte a la, ¿cómo se llama las cosas? El esmalte a las uñas, ¿verdad? Ok. Los aldehídos, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos lo que es el formaldehído o la formalina. Que a ver, no sé si alguien, bueno, sí, ustedes tienen que saber, ¿verdad? ¿Para qué es el formaldehído o la formalina? ¿Para qué la utilizan, jóvenes? En la sociedad, ¿para qué la utilizamos? Jóvenes, ¿hay alguna pista que tengan, alguna sospecha de que para algo se utiliza? ¿O no, o nunca lo han escuchado? A ver, Cindy, ahí está. Ah, correcto, ¿verdad? Cindy lo dijo, ¿verdad? Para preparar los cadáveres, ¿verdad? Utiliza para poderlos preservar un poco más, ¿verdad? Y para que los puedan velar y todo eso, ¿verdad? Ah, no, así no. Así ya no. No, está muy bien, Cindy. Muy bien, ¿verdad? Los demás, yo me imagino que sí saben, pero por pena no me quieren decir, ¿verdad? Eh, ok, entonces, vamos a continuar, ¿verdad? En solubilidad, los aldehídos y cetonas tienen solubilidades muy parecidas, ¿verdad? Tanto los primeros aldehídos de la serie, es decir, los que contienen unas pocas cantidades de átomos de carbono, pues tanto los aldehídos como las cetonas son completamente miscibles en agua, pero a medida que aumenta la cadena de carbonos, mayor a 5 carbonos, su solubilidad va disminuyendo. Entonces ya cuando son cadenas muy largas, ya no son solubles, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener el formaldehído y tenemos la acetona, que serían las más sencillas, ¿verdad? Como tal, de estos ejemplos. Y tenemos que, son los más pequeños, ¿verdad? Y tienen una solubilidad total en agua. Y bueno, en caso del formaldehído solo consta de un átomo de carbono y en el caso de la acetona consta de 3 átomos de carbono. Y estos son totalmente solubles. Pero en nuestro caso nos vamos al benzaldehído o a la benzofenona, ya son moléculas grandes, incluso contienen compuestos aromáticos, estos van a ser totalmente insolubles en agua. Entonces, eso ya no, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo influye, ¿verdad? La cantidad de átomos de carbono en la molécula para, en su solubilidad. Y bueno, luego tenemos la oxidación de aldehídos y cetonas. Y bueno, para hacérselos sencillo, ojo, pongan atención. Los aldehídos se pueden oxidar con sustancias oxidantes débiles, obviamente también con oxidantes fuertes, ¿verdad? Pero en este caso los aldehídos con oxidantes débiles tienen suficiente como para reaccionar, mientras que las cetonas no. Las cetonas sí ocupan un oxidante fuerte para llegar a oxidarse. Entonces, los aldehídos presentan una mayor reactividad que las cetonas, por lo tanto son fácilmente oxidables y los agentes oxidantes comúnmente utilizados para oxidar aldehídos en ácidos carboxílicos son el permanganato de potasio y el ácido crómico. Sin embargo, se pueden utilizar otros oxidantes débiles como lo es el Tollens, el Felin, el Benedict, hay otro por ahí que se llama Fucsina. Entonces, con eso es suficiente, ¿verdad? Estos de aquí, les digo, son oxidantes débiles, no podrían oxidar una acetona. Ya para oxidar una acetona ocupan oxidantes fuertes. Ya, por ejemplo, el permanganato de potasio es un oxidante fuerte que va a poder oxidar tanto aldehídos como cetonas. Entonces, ya como les digo aquí, las cetonas pueden oxidarse con permanganato de potasio en presencia de un catalizador básico como lo es el NaOH. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Helen, ya voy a terminar. Creo que faltan unas pocas presentaciones y terminaría la clase. Igual, si se tiene que retirar, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, les quiero preguntar aquí a ustedes. ¿Esto qué es? ¿Un aldehído o una acetona? Con ver su estructura, ¿qué dirían que es?
¿Jóvenes? ¿Un Ok, aldehído? es un aldehído, muy bien, un aldehído. Correcto, ¿verdad? Entonces, se fijan, en el grupo carbonilo contiene una cadena hidrocarburada y contiene un H, perdón. Entonces, eso es un aldehído. Si aquí en lugar del H tuviera un R', o sea, una cadena hidrocarburada, sería una acetona. Entonces, ese es un aldehído. Entonces, este aldehído se puede oxidar con cualquier agente oxidante, ya sea débil o fuerte. Y bueno, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Cómo al oxidarse se convierte en un ácido carboxílico, ¿verdad? Cuando miran esto, ¿verdad? Que tiene un grupo carbonilo y un OH, es un ácido carboxílico. Una vez oxidado se convierte en eso. Y bueno, tenemos la prueba de Fehlen-Benedict que les decía, ¿verdad? Que son los oxidantes débiles. Y bueno, aquí les dice la composición del reactivo, ¿verdad? Que es un tartrato doble de sodio y potasio, de color azul, que en presencia de un aldehído se reducirá, pues, presentando un precipitado de óxido de cobre 1, que es de un color rojo ladrillo. Entonces, ya en este caso, si se hace la prueba con una acetona, las acetonas no pueden reducir este reactivo. Entonces, solo los aldehídos se oxidan en presencia de esta prueba, oxidándose a sus ácidos carboxílicos, y las cetonas no ocurre ruptura alguna, por lo tanto son inalterables a la condición del ensayo, es decir, no reaccionan. Y aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Tenemos el aldehído, que está aquí, ¿verdad? El reactivo de Fehling, y este aldehído deja de ser aldehído para convertirse en un ácido carboxílico. Y para identificar a simple vista de que se llevó a cabo la reacción, ustedes van a ver un precipitado rojo, o sea, se forma un sólido de color rojo de óxido de cobre 1. Entonces, si se forma ese precipitado rojo, ustedes saben que se oxidó ese aldehído. Si no se oxidó es porque había una acetona. Y luego tenemos la prueba de Tollens, que es otra prueba muy interesante, muy bonita de ver en el laboratorio. Y bueno, esta es una solución de nitrato de plata en medio amoniacal, el reactivo de Tollens, y este en presencia de un aldehído se reduce depositándose en forma de plata metálica. Las cetonas no pueden reducir este reactivo, como les digo, el Tollens es un oxidante débil. Entonces, solo los aldehídos se oxidan a sus ácidos carboxílicos en este tipo de prueba. Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Está el aldehído que se oxida en ácido carboxílico, ¿verdad? Y queda la plata metálica, que esta se deposita en las paredes del recipiente, ya sea que tengan un tubo de ensayo, en un beaker, en lo que sea, ¿verdad? Y lo que ocurre es que se forma un espejo de plata. En las paredes queda una especie de espejo. Entonces, como les digo, es una práctica bastante bonita, ¿verdad? Bien interesante de verla, pero bueno, nos queda conformarnos, ¿verdad? Aquí. Igual ustedes lo van a ver en el video. Y bueno, tenemos la prueba de Schiff, que el reactivo de Schiff es una solución de fucsina en medio ácido, y la reducción de este reactivo produce la formación de un complejo de la fucsina con un aldehído. Por lo tanto, las cetonas no pueden formar complejos con este reactivo. Este es otro oxidante débil. Solo los aldehídos son positivos para esta prueba. Entonces tenemos el aldehído que se une a este complejo reactivo de Schiff, formando esta estructura. Y esta estructura, pues, cuando se forma, o sea, si hay presencia de aldehído, se forma y da una coloración fucsia, rosa, como la quieran llamar, y es la prueba positiva, ¿verdad? Quiere decir que sí había un aldehído. Luego tenemos la síntesis de los aldehídos y cetonas, que cuando hablamos de síntesis estamos hablando de la formación de un aldehído y cetona, una obtención de estos compuestos. Entonces, tenemos reacciones de ruptura oxidativa de los alquenos. Entonces, aquí ocuparíamos oxidantes fuertes, ya sea el ozono o el permanganato de potasio que les mencionaba desde ya ratitos. El ozono tiene esta estructura, ¿verdad? Aquí arriba la pongo, de O3. Este es el ozono. El que nosotros respiramos es el oxígeno molecular, que es O2, ¿verdad? Oxígeno diatómico. Entonces, ¿qué ocurre? Este O3 tiene una capacidad de oxidante muy fuerte. Entonces, se puede utilizar como oxidante fuerte, ¿verdad? Entonces, esta sustancia, ¿verdad? En condiciones enérgicas, medio ácido, concentrado y caliente, da lugar a la formación de aldehídos y cetonas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, a ver, permítanme. Ok, está bien, Helen. Creo que ya se retiró, pero bueno, no hay problema. Si tiene que retirarse, no hay problema, chicos.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno va a venir y va a atacar a este doble enlace, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que va a haber una ruptura, ¿verdad? De esta estructura, y lo que va a ocurrir es que se van a formar dos moléculas diferentes. Se va a oxidar esta parte de aquí y se va a oxidar esta otra parte de aquí, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver que se forma un grupo carbonilo aquí. Se fijan, ahí está la R', ¿verdad? Se rompen y se forman, ¿verdad? Estos aldehídos. Entonces, cuando es una oxidación de un alqueno, se va a formar aldehído, ¿verdad? Aquí ocurre algo parecido, ¿verdad? Aquí tenemos el doble enlace, ataca el oxígeno y se rompe la molécula en dos, ¿verdad? Se parte a la mitad formando dos moléculas diferentes. Y luego tenemos la del permanganato de potasio, que es la tercera reacción. Va a venir y lo mismo, va a atacar a ese doble enlace, ¿verdad? En este caso, como está atacando un carbono secundario, o bueno, terciario, se van a formar cetonas. Entonces lo que ocurre pues aquí es que se va a formar un grupo carbonilo tanto para este como para este otro. Y se vuelve a romper la molécula, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Queda la molécula en forma de cetona, y ese también, ¿verdad? Queda en forma de cetona, pero son moléculas diferentes. Y que ocurre que se forman ahí donde se rompió ese doble enlace, ¿verdad? Gracias a esos agentes oxidantes. Y bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Se rompe y que se divide en dos la molécula, ¿verdad? El lado izquierdo y el lado derecho. Ok, luego tenemos la hidratación de alquinos, que cuando hablamos de hidratación, estamos hablando de adición de agua, ¿verdad? Y este pues se da el caso bueno, más que nada el caso de los alquinos terminales y de los alquinos internos, es decir, los que no son terminales. Entonces pueden ver, ¿verdad?, cómo actúa el ácido sulfúrico y termina oxidando, ¿verdad?, lo que es este átomo de carbono. Entonces aquí se forma el carbonilo, ¿verdad?, en el segundo átomo de carbono. Y bueno, en este caso tenemos el otro, ¿verdad? Que lo que ocurre es que hace una mezcla, ¿verdad? De reacciones, por así llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Donde el ácido sulfúrico viene e hidrata ambos átomos de carbono. Hidrata tanto el que está a la izquierda como el que está a la derecha. Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Que se forman ambas estructuras. Se forma este grupo carbonilo y se forma este otro de aquí. O sea, no se pierden átomos de carbono. Espero que lo vean. Se fijan, tiene 1, 2, 3. Bueno, R a la izquierda, R a la derecha y tenemos los dos, ¿verdad? Entonces tenemos la misma molécula, pero que aquí se oxidó, ¿verdad? Se formó la acetona y se forman ciertos moles de esta molécula. Y también ocurre, ¿verdad?, que también ataca al otro y se forma la misma molécula, CH2, ¿verdad? En este caso, porque se rompe el triple enlace y entra el grupo carbonilo, ¿verdad?, en el tercer carbono y el R, que se forman ambas moléculas. Luego tenemos la reacción de oxidación de alcoholes y bueno, en este caso pues utiliza el reactivo de Collens o el dicromato de sodio. Entonces la oxidación de alcoholes primarios con oxidantes suaves permite la obtención de aldehídos y asimismo la oxidación de alcoholes secundarios da lugar a cetonas. Entonces, en el lugar de los alcoholes primarios se forma el aldehído. Se ataca este OH y se forma este aldehído que ven aquí. Y bueno, en el caso de este, que es un alcohol secundario, se pueden percatar, ¿verdad? Se va a formar una acetona, ¿verdad? Entonces aquí donde está este OH ataca y se forma la acetona. Y bueno, entonces eso sería todo con la práctica del día de hoy. Igual, ¿verdad? En las hojas de reporte están los videos de YouTube que tienen que ver para llenar el reporte como tal.
Entonces, quiero saber si tienen alguna duda o pregunta hasta ahora. ¿Jóvenes? ¿Quedó todo claro? ¿Mande? ¿Mande? Yo no. Ok, usted no quedó con dudas. Perfecto. ¿Los demás qué tal? ¿Lo entendieron o hay algo que no quedó muy claro? Pueden preguntarme. Por mi parte, igual, sin dudas, Lito. Ok, perfecto, me alegro. ¿Y los Todo demás? bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces ya que veo que pues parece ser que no hay dudas o preguntas, lo dejaríamos hasta acá. Entonces, bueno, no sé si ustedes desean que, miren, revisemos el examen. Entonces, si quieren...